Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Acuérdate que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en vuestros institutos como en las pruebas de acceso a la universidad. Por ello te aconsejo que te suscribas y actives la campanilla para que seas puntualmente informado cada vez que se suba un nuevo vídeo. Bien, vamos a terminar ya con el tema del enlace covalente y vamos a ver el último punto del tema, que son las fuerzas intermoleculares. Bien, fuerzas intermoleculares o enlace entre moléculas. Fijaros, el nombre ya te lo está diciendo, la palabra clave es entre moléculas. Esa es la palabra clave, la tenemos aquí. ¿Vale? Ahora el enlace no se va a producir dentro de la molécula, sino entre distintas moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, estas fuerzas entre moléculas son las responsables de que estas sustancias se encuentren en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido, ¿de acuerdo? Y también se las suele conocer como fuerzas intermoleculares. Importante, ¿eh? Enlace entre moléculas o fuerzas intermoleculares, que pueden ser de dos tipos. Aquí en este esquemita tenemos fuerzas intermoleculares. ¿Qué dos tipos? Pues estas fuerzas intermoleculares se pueden dar entre moléculas polares o entre moléculas apolares, ¿vale? Cuando las fuerzas intermoleculares se dan entre moléculas polares, estamos hablando de dos tipos de fuerzas intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals y el enlace de hidrógeno. Y cuando se da entre moléculas apolares, estaremos hablando de las fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London. Vamos a ver ahora cada una de ellas con un poquito más de detalle, pero recordar que esto es una pregunta que suele caer con regularidad en los exámenes, ¿de acuerdo? Es muy importante que la entendáis bien. Bien, vamos a ver posiblemente el enlace más importante para la vida, fijaros. El puente de hidrógeno. Es posiblemente el enlace más importante porque gracias a él hay vida, si no, no habría vida. Obviamente hacen falta muchas cosas más, pero posiblemente esta sea la primera que hace falta, el enlace de hidrógeno. Bien. El enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo aparece? Pues se da entre moléculas polares con hidrógeno, obviamente, tiene que haber hidrógeno si se llama enlace de hidrógeno, y además del hidrógeno tienen que aparecer algunos de estos tres elementos, el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. Cuando en una molécula tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o flúor, uno de estos tres y el hidrógeno, es muy probable que aparezca el puente de hidrógeno, ¿vale? O el enlace de hidrógeno. Aquí hay una tablita, una gráfica, esta gráfica se la suelo poner yo bastante a mis alumnos en los exámenes, en la que estamos representando la temperatura de ebullición de una serie de sustancias, ¿vale? Y fijaros, hemos cogido los hidruros de todos los elementos del grupo del oxígeno. Oxígeno, azufre, selenio y telurio. O sea, todos los elementos del grupo del oxígeno hacia abajo, ¿de acuerdo? Sabemos que cuanto mayor es el peso atómico de un elemento o mayor es el peso molecular de un elemento, ¿vale? Mayor será su punto de fusión y su punto de ebullición. Y al contrario, cuanto más ligero sea un elemento, menor será su punto de ebullición y de fusión. Bien, pues si nos fijamos, hemos cogido oxígeno, azufre, selenio y telurio. Y fijaros lo que ocurre. Hemos dicho que cuanto mayor sea el peso molecular, mayor será su punto de ebullición. Y se cumple con los tres últimos elementos del grupo. Oxígeno, el dihidruro de azufre tiene un punto de ebullición de en torno a menos 100 grados centígrados. Dihidruro de selenio tiene un punto de ebullición un poquito mayor, más o menos en torno a 70, no recuerdo de memoria, 70-80 grados bajo cero.
Y este último, que es el más pesado de los 4 elementos que hemos cogido, pues tiene un punto de ebullición ya cercano a los 0 grados centígrados. Punto de ebullición. Si seguimos esta curva hacia abajo, el agua, su punto de ebullición tendría que estar por debajo de los 100 grados bajo cero. ¿Vale? Insisto, si seguimos esta curva hacia atrás, el punto de ebullición del agua debería de estar en torno a los 100 grados bajo cero. Y está 200 grados más de lo que cabría esperar. Luego, algo tiene que haber en la molécula de agua que no hay en estas 3 moléculas. Y eso que hay en la molécula de agua que no hay en las otras es el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno, ¿vale? Y fijaros lo que hace el enlace de hidrógeno. Una molécula que es muy ligera como el agua, muy ligera, que debería de tener un punto de ebullición de 100 grados bajo cero, por la presencia del puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, resulta que el punto de ebullición es de 100 grados bajo cero. Y aquí es donde entra lo que dije al principio. El puente de hidrógeno es probablemente el enlace más importante para la vida. Yo creo que ahora es evidente. Si no existiera el puente de hidrógeno, que lo vamos a ver con más detalle, el agua líquida no existiría en la Tierra. En la Tierra no hay puntos en los que, ¿vale?, estemos por debajo de 100 grados bajo cero. Y si por encima de 100 grados bajo cero siempre va a ser agua, gas, pues no existiría el agua líquida. Y si no existiría el agua líquida, no existiría la vida tal como la conocemos, ¿vale? ¿Y qué es exactamente el puente de hidrógeno? ¿O cómo se forma este puente de hidrógeno? Fijaros, aquí hemos puesto una molécula de agua. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Luego sobre el oxígeno va a aparecer una carga parcial negativa y sobre los hidrógenos una carga parcial positiva. Otra molécula de agua que esté cerca de esta obviamente se va a orientar de forma que la parte negativa de la molécula se enfrente a la parte positiva de la molécula vecina, ¿vale? Y obviamente aquí tengo una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, se atraen y forman lo que se conoce como el puente de hidrógeno, ¿vale? Pero ¿por qué el puente de hidrógeno es un enlace tan fuerte? Es la pregunta importante. Pues porque el hidrógeno solo tiene un electrón. Si el oxígeno tira de ese electrón, está dejando prácticamente al núcleo del hidrógeno desnudo prácticamente. Con lo cual tengo una carga positiva muy potente que es capaz de atraer con mucha fuerza a la carga negativa del oxígeno vecino. Y por eso el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno es un enlace tan fuerte. De hecho es el enlace más fuerte dentro de las fuerzas intermoleculares, porque los enlaces intermoleculares son mucho más débiles que los enlaces químicos, ¿vale?, como el covalente, el iónico. Pero dentro de las fuerzas intermoleculares, esta es la más fuerte de todos. Y este enlace es el que hace que el agua tenga este punto de ebullición y no 100 grados bajo cero. ¿De acuerdo? Muy importante porque esto se suele preguntar en los exámenes. Bien, segundo tipo de fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares. Las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Fuerzas de Van der Waals. Bien, aparece entre moléculas polares, como ya hemos puesto aquí en el esquema, ¿vale?, con dipolos permanentes. O sea, tiene una parte positiva y una parte negativa siempre la molécula. Como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, ¿vale? Cuanto mayor sea la polaridad de la molécula, mayor será la fuerza de Van der Waals. Esto es muy importante. Me lo pueden preguntar en los exámenes, ¿vale? Cuanto mayor sea la polaridad, o sea, cuanto mayor sean las cargas parciales positiva y negativa que tenga la molécula, los enlaces de la molécula, mayor será las fuerzas de Van der Waals. Y aquí hemos puesto un ejemplo. El ácido... Uy, aquí me he equivocado, he puesto un hidrógeno de más. Perdonadme, pero aquí he puesto un hidrógeno de más. ¿Vale? Sería así. Yo tengo el ácido clorhídrico, ¿vale? Aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un cloro. El cloro, como es más electronegativo que el hidrógeno, pues va a tirar de los electrones hacia sí y va a dejar una carga positiva en el hidrógeno y una carga negativa en el cloro. En la otra molécula de ácido clorhídrico que se ponga al lado, pues obviamente la parte positiva se va a orientar de forma que
se enfrente con la parte negativa y entre ellas, como hay una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, se va a formar un enlace. Y este enlace que se forma entre dipolos permanentes es lo que se conoce como enlace de Van der Waals o fuerza de Van der Waals. ¿De acuerdo? Muy, muy, muy importante este enlace. Y por último, tenemos ya lo que se conocen como los enlaces entre dipolo instantáneo y dipolo inducido, o también conocidas como fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London. Bien, aparecen entre moléculas apolares, como dijimos al principio, ¿vale? Imaginaros que tenemos helio, un átomo de helio, otro átomo de helio, otro átomo de helio, pues obviamente esta molécula es apolar, esta molécula es apolar y esta molécula es apolar. Como son apolares, este átomo de helio no va a atraer a este átomo de helio ni a este otro átomo de helio. Van a estar cada uno por su cuenta sin interaccionar entre sí. No hay polarización del átomo. Pero puede ocurrir, como los electrones están girando alrededor del átomo, pues en un momento concreto puede ocurrir que los electrones estén en un extremo de la molécula. Es lógico, ¿vale? De forma que en un momento dado puede ocurrir que si los electrones están en un extremo de la molécula, en el otro no hay electrones. Luego va a aparecer una carga negativa en un extremo y una carga negativa en el otro extremo. Esto es lo que se conoce como un dipolo instantáneo. Se forma en un momento dado, ¿vale? Este dipolo instantáneo, ¿qué va a hacer con un átomo de helio que tenga al lado que no está polarizado? Pues obviamente, si yo tengo aquí una carga parcial negativa, pues lo que va a ocurrir es que ahora va a coger a este átomo que tenía al lado y que no estaba polarizado y lo va a polarizar, apareciendo ahora una carga positiva en un extremo y otra carga negativa en el extremo contrario. Esto, que ocurre en un periodo de tiempo muy corto, bueno, a esto es lo que se le llama dipolo inducido. No había polaridad, ha aparecido un dipolo instantáneo aquí que ha provocado la aparición de un dipolo inducido aquí. Ahora, como tengo una carga parcial negativa aquí y una carga positiva aquí y negativa aquí, se atraen, y este tipo de fuerzas son las que se conocen como las fuerzas de dispersión de London, ¿vale? Con esto yo creo que ya tenemos bastante. Lo único que tenéis que recordar es esto: los puntos de fusión y ebullición aumentan con el tamaño de la molécula, ¿vale? Cuanto mayor sea, si yo cojo los gases nobles, ¿vale? Helio, neón, argón, cristón, xenón y radón. Pues si cojo el radón es mucho más polarizable que si cojo el helio. Y por consiguiente su punto de ebullición será mayor, porque es más polarizable. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos terminado. Esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.